¿Qué tal? Este es un resumen del capítulo 6 del curso de Cisco Interconexión de Redes. Este capítulo habla de Static Routing. El equipo está conformado por Daniel Alberto Aguirre Domínguez y Alonso Isaac Morales Gutiérrez. Los temas son implementación de ruteo estático, configuración de rutas estáticas y por defecto, un repaso de CIDR y BLSM para ruteo sumarizado, configurar rutas estáticas y flotantes. Los objetivos son explicar las ventajas y desventajas del ruteo estático, explicar los diferentes tipos de ruteo estático, configurar rutas estáticas mediante la IP del siguiente salto, configurar rutas por default, explicar la importancia de CIDR para sumarizar las rutas y finalmente configurar rutas flotantes. Hay dos formas en las que un router puede aprender de redes a su alrededor. La primera de ellas es de forma estática, donde las redes se introducen de forma manual en el router. La segunda es de forma dinámica, donde el router utiliza diferentes protocolos de enrutamiento como es EIGRP, RIP o SPF, entre otros. Ventajas del ruteo estático. La primera de ellas es que las rutas estáticas no se anuncian en la red, lo que resulta en una mejor seguridad. La segunda es que las rutas estáticas utilizan menos ancho de banda que los protocolos de enrutamiento dinámico, por lo que utilizan menos ciclos de CPU para calcular y comunicar las rutas. La tercera es que las rutas que se utilizan para enviar los datos todas son conocidas ya que las introduce el mismo usuario. Ahora vamos con las desventajas del ruteo estático. La primera de ellas es que la configuración inicial y el mantenimiento toman mucho tiempo. Ya no alcanzo a escribir. La número 2 es que la configuración es propenso a errores. Como todo se introduce manualmente, podemos tener algún error de dedo, especialmente si son redes grandes. La tercera es que por cada cambio que haya en la red, se requiere de algún administrador que haga ese cambio en los routers y que lo lleve a cabo y lo introduzca manualmente. Y por último es que realmente requiere un conocimiento de toda la red. ¿Para qué se usa? Se usa para conectarse a una red específica, proporcionar un gateway de último recurso, reducir el número de rutas en la tabla de ruteo mediante la sumarización y crear una ruta de respaldo en caso de que alguna en la tabla no esté funcionando correctamente. Ahora, esta es la sintaxis. Primero que nada me gustaría aquí mostrar que tenemos que estar en el router en modo de configuración. Para poder configurar nuestras rutas estáticas siempre vamos a usar este comando, iproute. Esa digamos que es la base para poder implementarlo. Después de eso, vamos a tener que indicar justamente aquí la red a la que nosotros queremos llegar. Es una dirección IP. Seguido de eso, tenemos que introducir la máscara de esa red. Y por último, tenemos dos opciones. Podemos decir la IP del siguiente salto. ¿Qué quiero decir con eso?
si tenemos aquí nuestro router que está conectado, este es el que estamos configurando. Y este es al que queremos llegar. Entonces la IP del siguiente salto es la IP que tiene este router de aquí. O bien, podemos decir también cuál va a ser nuestra interfaz de salida. Es decir, podemos decir si esta es una Fast Ethernet o una serial o una gigabit. Esa sería nuestra interfaz por donde va a salir la información. En esta imagen podemos ver cómo se va a mostrar en nuestra tabla de enrutamiento, donde se ven nuestras rutas estáticas indicadas con una S. La ruta estática por defecto, o bien también llamada Default Static Route, es una ruta que funciona con todos los paquetes. Esta ruta define el camino por el que saldrán los paquetes IP que no se han definido en la tabla de enrutamiento. Esto es muy importante. Se define como la dirección IPv4 0.0.0.0 con una máscara de subred de 0. Esto es para IPv4 como mencionaba, pero igual se puede implementar todas estas técnicas con IPv6. Sin embargo, para explicarlo en este resumen, vamos a explicar simplemente la IPv4 para tener un mayor entendimiento de cómo es que funciona. Y pasarlo a IPv6 va a ser muy fácil. Este es un ejemplo de cómo configurar una ruta por default. Vamos a usar igual nuestro comando iproute y como mencionábamos la dirección IP de ceros con la máscara de subred de ceros. Y finalmente introducimos nuestra IP del siguiente salto o bien nuestra interfaz de salida. Las rutas estáticas sumarizadas. Para este ejemplo decidí tomar una imagen del capítulo y poder resolverlo juntos. Primero que nada, vamos a imaginar que estos dos routers se encuentran conectados y que esta conexión realmente no existe. Vamos a tomar estas direcciones de red que tenemos aquí y vamos a copiarlas de este lado. De hecho, si se fijan, una está mal. Aquí dice 127, pero realmente es 172. Tomen eso en cuenta, por favor. Ahora, para sumarizar estas rutas, en vez de escribir una por una ruta estática, como todas son muy parecidas, vamos a escribir una sola ruta que va a definir a todas estas. Vamos a suponer que lo estamos haciendo en este router de aquí. Entonces, primero nos fijamos en el primer octeto y de hecho vemos que todas empiezan con 172. Como todas coinciden, nuestra ruta sumarizada va a empezar igual, 172. Ahora vamos al siguiente octeto y de hecho vemos que aquí cambian. La primera es 20, 21, 22 y 23 finalmente. Entonces, para ayudarnos y hacerlo un poco más claro, vamos a escribir estos números en binario. Así podemos visualizar mejor dónde coinciden y dónde no. Entonces, la primera de ellas es la 20. Escribiendo este octeto en binario, sería 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Vamos a hacer lo mismo con las demás. Entonces aquí ya tenemos todas nuestras direcciones. Lo importante es ver a partir de dónde ya no son iguales. Para esto vamos viendo uno por uno. En este todos son 0, 0, 0, 1, 0, 1. Y a partir de esta fila, esta columna de aquí, vemos que ya cambian. Unos son ceros y otros son unos. Entonces, vamos a ver que todo esto es común. Este número
dejando hasta donde es común, es un 20. Aquí ya nos podemos dar cuenta entonces que el siguiente octeto va a ser 20. Y a partir de ahí para la derecha, todos van a ser un ceros. 20.0.0. La máscara la vamos a definir justamente con puros unos hasta donde coinciden. Entonces el primer octeto va a ser 255. Punto. Aquí va a ser 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0. Este número de aquí es 252.0.0. Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a suponer, si regresamos aquí al router, que esta es una interfaz Fast Ethernet 0. ¿Y cómo quedaría entonces nuestro comando final? Vamos a poner IP route, nuestra dirección sumarizada que es 172.20.0.0, la máscara 255.252.0.0, y finalmente vamos a indicar la interfaz de salida por la que queremos que salga toda esa información, que vendría siendo nuestra Fast Ethernet 0. ¿Ven lo fácil que es? Ahora, vamos con las rutas estáticas flotantes. Estas son rutas estáticas que sirven de respaldo a las rutas que se encuentran en la tabla de ruteo. Esto es muy importante, sirven de respaldo. Las vamos a utilizar ya sea que esas rutas definidas estáticas o dinámicas tengan algún fallo. Solamente se usan cuando las rutas primarias no están disponibles, como estamos mencionando. Esto puede ser ya que el cable esté trozado o esté fallando alguna conexión entre ellas. Para lograr esto, hay que configurar la ruta estática con una distancia administrativa mayor. Recuerden que se configura una distancia administrativa mayor justamente porque nada más es de respaldo. Ahorita vamos a ver un ejemplo. En el router 1 estamos configurando nuestras rutas estáticas por default. ¿Recuerdan? La 0.0.0. Muy bien, aquí estamos diciendo que nuestra ruta estática por default va a salir por esta dirección IP del siguiente salto, que es la 172.16.2.2. Si lo logramos ver aquí en el mapa, vemos que es justamente esta de aquí. Pero en caso de que ella falle, nosotros queremos definir esta IP estática que es de respaldo. Si se fijan, es exactamente la misma, es la de default. Pero ahora vamos a definir otra IP del siguiente salto, que es la de aquí, la de la derecha. Y aparte, al final de nuestro comando, esto es algo nuevo. Vamos a poner la distancia administrativa que nosotros queremos definir. En este caso estamos poniendo una distancia administrativa de 5. ¿Por qué? Porque cuando no ponemos una distancia administrativa, la que se pone para las rutas estáticas es de 1. Entonces, teniendo una distancia administrativa mayor, va a tener prioridad sobre esta que tiene 5. Ahora, puntos importantes a recordar es justamente esto. Tenemos la IP del siguiente salto o la interfaz de salida al momento de que nosotros configuramos nuestras rutas estáticas. Pero, preferentemente, vamos a usar la IP del siguiente salto cuando tengamos interfaces Fast Ethernet o Gigabit. Y vamos a usar nuestra interfaz de salida cuando utilicemos un enlace serial. La distancia administrativa en rutas estáticas por default es 1. Y otro punto importante es que muchas veces nosotros podemos sumarizar todas nuestras redes, o gran parte de ellas. Esto nos va a ayudar mucho
para que nuestra tabla de ruteo no se vuelva tan extensa y nos cueste menos trabajo leerla. A continuación vamos a ver un ejemplo práctico para que nos quede todavía más claro este tema. Gracias.